¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes nuevamente. Segunda edición de Despertares en sábado. Programón, nos venimos con un encuentro magistral con el autor de Hablando con mi cuerpo. Recién ahora nos estamos despertando a la conciencia de saber que tenemos un cuerpo físico más allá del gimnasio, la alimentación consciente. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Qué nos pasa? ¿Cuál es el mensaje que el cuerpo quiere que entendamos? Muchísimos temas hoy para tratar con el genial Gabriel Roar. Y antes los saludo, comunidad. ¿Cómo están? Muy interesante el Despertares anterior junto a esta artista argentina que reside en Uruguay, Aleja Sosa. 6:56 aquí en Miami, misma hora en Chile y Venezuela, 7:56 en Argentina y Uruguay, 12:56 de la madrugada España, Italia. ¿Me cuentan un poquito dónde están? Hola Elvira, hola Sofi, de a poquito se van a ir sumando. Ya está aquí nuestro invitado. Dame 2 minutitos, Gabriel. Hola Valerí, ¿cómo estás? Desde la Cordillera Nevada. Hola Sandra. Tan largo me lo acabo de cortar, imagínense lo que era mi pelo. Nada. Lavarlo, cuidarlo, peinar. Ahora con 2 trenzas, cuando las suelto quedan así. Desde España, hola Carol, desde Córdoba. Natalia desde Córdoba. Silvana. Ya saben cómo nos enseñó mi amiga de mente positiva, mi hija galáctica, Gabriela Weyman. Si les interesa el contenido de hoy, comparten con la flechita, para mí es nuevo, comparten con la flechita de abajo para que más corazones sigan y almas sigan despertando. Recuerden, el salto cuántico es hacia adentro, el proceso lo vas a tener que hacer con vos. Está muy bueno nutrirse de todo aquello que te resuene y te haga bien, que tengas las mejores herramientas, pero hay un trabajo que vas a tener que hacer en algún momento vos contigo misma. Hola Busta, hola Amparo, ¿dónde están? Quiero saber dónde están desde Córdoba, provincia de Argentina. Soy todo ser. Hola Spiritual Chef, ¿cuánto tiempo hace que no nos vemos? Javier, a ver si en algún momentito nos volvemos a encontrar aquí en Despertar. Yo siempre te sigo, súper nutritivo y amoroso tu trabajo, de mucha conciencia, desde el amor que somos. Hola Natalia, hola Alejandra, ¿cómo te va? Hola Norma, ¿cómo estás? Bueno, en tiempo y forma vamos a darle la bienvenida desde Colombia. Aquí estamos. Ahí vamos, Javier, nutriéndonos. 6:58, le damos la bienvenida a nuestro invitado, ¿les parece? Desde Salazar, provincia de Buenos Aires. Vamos a darle la bienvenida al coach, motivador y autor que es Gabriel Roar. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, te cuento que si bien vivo en Colombia y me crié en Venezuela, nací en Uruguay. Soy de Montevideo. ¿En serio? Este dato no lo tenía, datazo. No lo No, 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 tenía. por eso, te escuché ahora y pensé que nada, vamos a sumar ahí información. Sí, Qué sí, interesante. ¿Cómo te va, Gabriel? Gracias, gracias, muy bien, gracias bien. por sumarte a Despertares, autor de, a ver, Hablando con mi cuerpo. ¿Qué es esto de Gabriel? ¿Hablando con mi cuerpo? Fíjate, hace muchos años, cuando estaba haciendo el posgrado en dinámicas de grupo, empecé a estudiar biodescodificación. Bueno, en aquel momento era bioenergética, el nombre formal que llevaba, y tenía que ver más con las enseñanzas de Wilhelm Reich y de Alexander Lowen, donde básicamente aprendo que el cuerpo tiene en base a su historia una forma estereotipada de expresarse, ¿no? Y eso hace que seamos más altos, más bajitos, más gorditos, más robustos, más flojitos de acá, y nos da una forma específica de cuerpo que luego nos cuenta cómo la gente tiende a reaccionar y cómo tiende a expresarse o, en su defecto, cómo tiende a bloquearse.
Eso me da el camino hacia lo que luego, bueno, lo que hoy se conoce como biodescodificación, donde empiezo a vincular, gracias a una serie de amigos médicos, me vinculo al posgrado de oncología, luego al posgrado de endocrinología, y me empapo mucho de lo que es el proceso de fisiopatología, ¿no? Para ver qué pasa en el cuerpo, pero luego tengo la oportunidad de chequear qué pasa en la historia emocional de cada una de esas personas. Entonces, cómo luego la enfermedad también es una forma estereotipada de reaccionar ante un bloqueo, ante una necesidad propia de llamar nuestra atención, ¿sí? Porque yo he aprendido que la enfermedad es una excusa noble. Es una Tal excusa cual. noble que nos sirve a nosotros primero para llamar nuestra atención, segundo, para luego llamar la atención de un tercero, y gracias a esa enfermedad entonces yo negocio prerrogativas, permisos, licencias, cuidado, cariño, Llamado de distancia, atención, ¿no? culpa. Llamado de Claro, atención. ese Como llamado de escribió el atención me doctor permite, Kiosa, ¿por qué nos sí, enfermamos? Claro. claro, claro, me permite, que o sea, son los libros maravillosos, un poco denso de repente para alguien que no está tan letrado Yo siempre he creído que él escribe mucho para psiquiatras, Ah, pero a mí me pero encantó. Yo de psiquiatra nada y me sí. encantó, ¿eh? No. Hay un libro, yo me acuerdo que una vez estaba leyendo sobre, ¿cuál de los libros es? No me acuerdo ahora, no vamos a perder el tiempo en eso, pero me acuerdo que llevaba como 24 páginas describiendo todo lo que era en paralelo, ¿no? El proceso de fisiopatología, una afección cardíaca y el lado emocional, y cuando me di cuenta, y pucha, yo como 30 páginas de esto, que para otros de repente te van a decir, no, bueno, es un mal manejo del estrés o del mal manejo de las emociones y del afecto, pero me parece increíble la capacidad que tiene para ir, justo para desmembrar todo el proceso fisiopatológico y emparejarlo con todo el proceso emocional. Y Luis me parece genial en ese sentido. Bueno, y Pero entonces, justamente, con libros como los de Luis, con libros como La enfermedad como camino de Rudyard Dahl, con libros, evidentemente, por el otro lado, con los de Luis Hay, voy empapándome un poco, revisando algunas cosas de los postulados de la escuela europea, eh, algunas cosas de Hammer y de toda la escuela alemana, de los cuales aprendo algo y de los cuales me divorcio de otras cosas, porque cuando lo llevaba a práctica, cuando lo veía en clínica, pues no había continuidad en ciertos procesos, al menos en mi interpretación de lo que él quería decir. Yo decía, pues esto no tiene continuidad y tengo que ajustar la teoría para que se parezca, entonces eso me divorcia de algunas cosas de la escuela europea y me maravilla luego encontrar yo creo que mi forma de ver la biodescodificación es una forma muy, eh, si se quiere, muy holística en el sentido de que, por ejemplo, cuando yo trabajo en lo familiar, agarro principios de análisis transaccional o de la psicoterapia familiar sistémica de Virginia Satir y de Salvador Minuchin. Entonces, yo hago tú y una, tus diversos pues, rostros. Amo a Virginia sí, Satir, una mexicana extraordinaria. divina, divina, y soy súper inteligente como aprende, por ejemplo, como dice Satir, dice, el enfermo no es el enfermo es solo el portador del síntoma, el enfermo es el sistema. Entonces, si quieres realmente ayudar a alguien a sanar, tienes que ayudar a sanar el sistema. Y es un abordaje integral que me parece maravilloso, pues si agarras a una persona, me pasó hace mucho tiempo acercándome a una comunidad de gente que trabajaba con adicciones, y dice, tú sacas el adicto de esta familia disfuncional, y lo llevas a un espacio tranquilo, armonioso, donde hay respeto, donde hay cariño, y evidentemente va a sanar, después además del acompañamiento bioquímico y físico y todo lo demás. Pero si lo vuelves a insertar en esa familia, o él recae, o quien era la antigua salvadora recae porque ya no tiene ese rol de salvadora integral, ¿sí? Entonces alguien más va a pasar el portador del síntoma, porque el que no Ujú. sanó es el síntoma. Entonces, a mí me parece hermoso poder entender un poco lo que vos decías al principio, que el trabajo no es solo como bien o voy al gimnasio para verme linda o lindo, es un trabajo de cómo me expreso, cómo me siento, cómo comparto afecto, cómo muestro mi rabia, que es igual de legítimo, cómo muestro mi tristeza, o sea, cómo comparto todas mis emociones de una manera funcional. Y Y como no en es solo coherencia y presencia, porque aquí hay totalmente. que darse cuenta que estamos habitando una experiencia, o por lo menos así lo siento yo. ¿Cómo te resuena eso? Hay algo,
quizás lo que voy a decir, y perdóname si suena un poco antipático, ¿no? Hay mucha gente que cuando habla de esta experiencia humana dice, nosotros somos seres de luz en una experiencia humana, y yo les digo, señores, ninguno de ustedes es un bombillo, ¿sí? Le quitas el cuerpo y no existís como pura energía, o sea, perdóname, pero no, ¿sí? O sea, nosotros coexistimos, cuerpo, mente y alma coexisten. Si yo separo solo el alma, pues yo dejo de existir, al menos como soy, existirá mi alma, y creo en eso, ojo. Pero yo creo que la salud es justamente el equilibrio de yo estar en paz con mi espiritualidad, con mi alma, con mi esencia, con mis pensamientos, con mis emociones y con cómo expreso eso. Desde el neurocódex se dice que la salud es el equilibrio pesa, pensamiento, emoción, sentimiento y acción. Y yo suelo decir en todo caso sería EPESA porque yo le meto la parte, o espesa, ¿no? Yo incluyo la parte espiritual, ¿no? La espiritualidad, mi pensamiento, ¿no? Y cómo yo finalmente interactúo con el mundo, porque uno sana con el otro y uno enferma con el otro, ¿sí? Si yo enfermo cuando espero el afecto de mamá y no lo recibo, cuando espero el afecto de papá y no lo recibo, cuando espero el afecto de mi pareja y no lo recibo, o sea, una de las cosas que más enferma es la expectativa incumplida o la relación disfuncional. Recuerdo una vez una experiencia con una chica que era muy víctima, pero ella siempre se veía como víctima. Entonces, ¿qué hace una víctima? ¿Se relaciona con victimarios o con salvadores? ¿Sí? Y eventualmente su victimario se vuelve su salvador, entonces la perpetúa en el ciclo eternamente. Y yo le decía, ese círculo solo lo rompes vos. Eso solo lo rompes en el momento de que haces un paso a un lado y dices, ya, yo no dejo de ser víctima de mi vida y paso a ser responsable de mi vida. Pero para ser responsable de mi vida tengo que asumir esta experiencia, tengo que darme cuenta, tengo que parar, salir de todo ese juego que me llevó a estar colgada del sistema y empezar un camino hacia adentro. ¿Cómo voy a escuchar a mi cuerpo si ni siquiera sé lo que soy, ni quién soy? Ni siquiera nunca me animé a descubrirme. ¿No crees que el camino es por ahí primero? Sí, 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 yo creo que la caridad y el amor comienzan por casa, al igual que la conciencia. Yo no puedo pedirle a otro que sea consciente de lo que yo hago, o yo no puedo esperar que otro sane en mi conciencia. ¿Sí? Es un proceso totalmente unipersonal, ¿no? Es como ir al baño, nadie lo puede hacer por vos. Sí, Ujú. es mucho más gráfico verlo así de repente, pero sí, alguien te puede decir, sí, tienes que ir al baño, anda, sí, pero si no vas vos, no lo hace nadie. Sí, la toma de conciencia, la salud, el respeto, el amor propio, la consideración y justamente el hacerse responsable, no lo hace nadie por vos. O sea, alguien te puede cuidar y eso no te hace responsable, tampoco te está Ujú. haciendo responsable de ti. A mí me encanta lo que hace Fritz Perls cuando dice la hiperresponsabilidad es irresponsable. Cuando alguien anda salvando a todo el mundo es porque se está desatendiendo a sí mismo profundamente y necesita esa atención esa atención en el otro para no reconocer su minusvalía, para sentir, Ujú. si yo no genero cuentas por cobrar afectivas y ando salvando al mundo, ¿cuánto valgo yo? ¿No? Mm. Entonces Ujú. hay muchos héroes que realmente tienen unas enormes falencias emocionales y cuando le quitas la capa de héroe dicen, pues, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está mi afecto? ¿Dónde está mi valor? ¿Dónde está mi capacidad de vincularme con el otro cuando no tengo estas cuentas por cobrar? ¿No? Wow, esto de la capa del héroe es muy fuerte, muy fuerte. O el disfraz de maestro también, ¿eh? La capa de héroe, el disfraz de maestro. Vos sabés Claro, que claro, en claro. este mundo del ego espiritual lo que intentamos es humanizar la espiritualidad también, ¿no? Sí, 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 sí. Y justamente, gracias por esto de humanizar la espiritualidad, es que no creo en que seamos solo seres de luz. Sí creo que somos seres de luz, ojo. Pero cuando la gente dice solamente, o sea, menosprecia la experiencia humana, solo por engrandecer la experiencia espiritual, te digo, te estás perdiendo la vida, loco. Ujú. Cuidado. O sea, si te perdés vos la vida, ¿qué estás esperando? Morir para luego ser un lindo espíritu. No funciona así. Hay más posibilidades que sea un espíritu, un alma en pena, que seas un espíritu crecido y fortalecido, ¿sí? Porque desde mi interpretación de toda esta dinámica, al final de cuentas nosotros siempre somos congruentes incluso en la enfermedad. ¿Sí? O sea, Oh, la wow. enfermedad aparece cuando nuestro inconsciente llama nuestra atención y fuerza, obliga a generar algunos cambios. Por ejemplo, con el tema de los pacientes oncológicos, que he tenido la oportunidad de acompañar ya a 17 personas que siguen, excepto unas, las otras 16 están afortunadamente vivas y Amén. mejorando. Este,
yo les decía al principio, cuando sí, los acompañé en el diagnóstico, les decía, recuerda que esto es un diagnóstico y no es una sentencia, ¿sí? Y si yo Guau. lo veo desde el Pero proceso para celular, Gabriel, que es tanta la información, es tan valioso, o sea, es tan nutritivo cada comentario. Vamos despacito, a ver, el sí, diagnóstico no es una es solo eso. sentencia, es un Es un diagnóstico. diagnóstico solo, no es una sentencia. ¿Qué es lo que pasa? Hay algunos pacientes que son muy obedientes y eso es terrible para algunos. ¿Por qué? Porque le dicen, tenés esta enfermedad y se la apropian y se la toman, van, leen, googlean, esta enfermedad se descompone así y te morís de esto, listo, ya, lo tengo claro, ¿no? Ese mismo paciente muy obediente, cuando le dices, tenés una oportunidad de vivir, te puede ir mucho mejor, estás bien, o sea, eso no es una sentencia, es simplemente un diagnóstico que quiere decir, tenés que cambiar tu estilo de vida, tenés que dejar de fumar, tenés que, sí, dejar ciertos vicios, sobre todo ciertos vicios emocionales, de relaciones de codependencia, relaciones de maltrato, porque el cáncer, si yo veo, que es lo único que sabe hacer una célula, reproducirse y vivir. Es lo único que lo hace por instinto. Si tú pones a un organismo en piloto automático, él sobrevive, ¿sí? Por instinto. Si tú Como dejas, esta, como esta. claro, si tú dejas que el cuerpo funcione por instinto, él va a tender a sobrevivir. ¿Qué cambia en el proceso celular, no? Que las células que normalmente atienden, digamos, un mandato de la hipófisis para funcionar y para dividirse de una manera, comienzan a crecer de forma desordenada. Sin embargo, hay algo muy curioso con las células cancerosas que no ocurre con las células sanas, y es su forma de administrar la energía. ¿Sí? El azúcar que ellos reciben, ellas las distribuyen equitativamente entre todas las células. ¿Sí? Es decir, ellas comparten los recursos que tienen, por eso crecen. El Para resto de las crecer. células no. El resto de las células compite por Ujú. esa energía y espera una administración de energía. Y es muy curioso porque es un aprendizaje lo que te digo que yo tuve, acercándome un poco a este tema de la oncología y me parece increíble Tremendo, el gran tremendo. mensaje inconsciente de tú quieres crecer, agarra a ese entorno donde estás y en vez de competir con tus seres queridos, ¿sí? Distribuye todo lo que hay y todos sumen, llámese pareja, llámese familia, llámese trabajo, no importa, si todos trabajamos por un bien común, ¿qué es lo que hacen las hormigas? Salvando las diferencias, lo que hacen las abejas. Dicen, ¿dónde hay? Allá hay polen, vamos todas, ¿no? Y todas trabajan, por eso son comunidades que prosperan, ¿sí? Este sentido de la competencia, cuando yo para ganar necesito hacerle daño al otro, yo no estoy construyendo. Aunque logre metas, yo no estoy construyendo. ¿Sí? Ujú. Pero Entonces, estoy despertando en mí un patrón que me apropié del mundo de la afuera, en el cual me hicieron creer, yo me hice la tonta, la distraída, de que competir con un otro era el camino. Y hoy estamos sí, hablando, creo, espero, de colaborarme sí, para poder colaborar. Fíjate que cambia. claro, claro, claro. Pero Yo estoy, colaborarme. claro, claro, porque la caridad comienza por casa, ¿sí? Yo te atiendo mis necesidades y desde mi satisfacción, o sea, y por eso hablamos del tema del peligro y quizás uno de los mejores ejemplos del peligro de esta actitud de superhéroe, ¿sí? Que sale siempre a salvar al otro, es lo que pasa en un avión y cuando te dicen, no, si hay una descompresión, ponete la máscara primero porque salís a atender a los demás, ¿sí? Te quedas sin oxígeno y te quedas ahí en el sitio. Entonces, cuidado porque si la caridad comienza por casa, si cayó la máscara, te pones la máscara y luego salís a ayudar al otro. O sea, por favor, soy súper solidario y creo en la solidaridad como forma de vida, pero deja de ser solidaridad cuando te haces pedazo por lograr la aceptación del otro. Ujú, ujú, Ahí hay mil otras posibles definiciones, mas no es solidaridad. ujú. Sí, ahí está Gabriel, pasando otra cosa. ¿cómo el cuerpo nos pasa las primeras señales hasta que nosotros, de una u otra manera, de acuerdo a cada uno y su evolución de conciencia, se da cuenta que las está recibiendo? Porque primero te avisa, ¿o no? Siempre, Corregime. siempre. El cuerpo siempre Corregime. avisa. El Ujú, cuerpo siempre avisa. Lo que pasa es, por ejemplo, mucha gente, y aquí es donde a veces eh, hay ciertas diferencias con la medicina alopática. ujú, La medicina alopática está diseñada para dormir los síntomas. Te duele claro. la cabeza, tomate, ¿sí? Un analgésico.
tenés fiebre, tomate un antipirético. Si siempre es, ve a dormir el síntoma, no es, toma conciencia. Tal cual. ¿Qué pasa? Sí, entonces, ¿qué pasa con la medicina homeopática? En diferencia, esto es un glóbulo que si, por ejemplo, tienes fiebre, hace que tu fiebre suba un poco más para despertar la reacción en el cuerpo que baja la fiebre, ¿no? Y trabaja desde despertar de alguna manera. Y ojo, no quiere decir que una quiera ser mejor que otra, creo que cada una tiene cosas hermosas que aportar. Y de hecho creo que la salud debe ser integral. Es decir, no solo trabajar el médico, me pasaba con un paciente que tenía ruptura de tendón en la rodilla, y me dice, no me quiero operar, quiero hacer solo, sí, dame un par de meditaciones. Y le digo, no, o sea, con meditaciones, o sea, que se te puede regenerar el tendón, sí, pero el proceso va a ser mucho más largo que si vas a entrar a cirugía, pero entras con una conciencia del proceso que estás haciendo, ¿sí? O sea, yo creo que hay que saber darle la propia, el espacio que cada uno tiene dentro de todo esto, ¿no? Ujú. Tenemos que ser congruentes y tenemos que ser funcionales. Entonces, por ejemplo, ¿cómo llama nuestro inconsciente nuestra atención? Hay alarmas que son muy claras, ¿sí? Si mi cuerpo está en armonía, todos mis sistemas son funcionales, ¿sí? Todo mi sistema digestivo es funcional, todo mi sistema reproductivo es funcional, todo mi sistema cardíaco, mi sistema respiratorio, ¿sí? O sea, porque lo que te decía al principio, el cuerpo solo sabe regenerarse, solo sabe funcionar. Cuando entonces yo pierdo elasticidad en un músculo, cuando gano rigidez o la alarma más tradicional del cuerpo que es dolor. Si yo digo, oh, me duele la cabeza, para agarrar un dolor aparentemente inocuo y muy cotidiano, y yo simplemente me tomo, ¿sí? Una pastilla de acetaminofén, digo, ya no me duele la cabeza, resolví el problema. Es como pensar que yo vengo manejando el carro, se me prende la luz que dice pone gasolina y yo rompo el bombillo, ya no, No resolví el prende problema. más. No, claro, Tal no cual. prende más, no, pero te quedas sin gasolina, ¿sí? Ujú. Entonces, si nos comenzamos a preguntar, a ver, ¿qué me está queriendo decir este dolor de cabeza? Porque acá en esta zona, entre la 100 y la 100, está la parte ejecutiva de mi cerebro. O sea, está la parte que toma decisiones. Y por eso nosotros hablamos de cómo enfrentar al mundo, ¿sí? Como yo le doy la frente al mundo. Enfrente. No para darme un cabezazo, por Dios, sino qué decisiones debo tomar. Entonces, ¿qué le ocurre a una persona que tiene migraña o que tiene dolor de cabeza recurrente? Tiene toda la energía aquí y tiene muy poca energía aquí. ¿Sí? No baja la energía de las manos. ¿Por qué? ¿Y qué pasa si me equivoco? ¿Y qué pasa si me Le critican? queda Y todo el qué dirán. acá Entonces, arriba le queda. claro, Claro. pasa toda, es como si prendes el auto, aceleras a fondo, pero nunca cambias la marcha. No descomprime, queda ¿No? todo ahí. Entonces, justamente, ¿cuál es la mejor manera? Y ese dolor de cabeza es, ya, baja la energía, o sea, deja tanta idea y comienza a tomar acciones. Lo peor que puede pasar es que te equivoques. Y si te equivocas, ¿qué ocurre? A partir de ese momento, comienza una curva de aprendizaje. Si yo entiendo que en mi vida yo tengo infinitas curvas de aprendizaje solapadas en lo personal, lo académico, lo social, lo familiar, es divino, porque toda mi vida se vuelve un proceso de aprendizaje. Si yo lo vuelvo todo un proceso del qué dirán, voy a vivir siempre, perdóname, pero voy a vivir siempre jodido, porque a alguien no le va a gustar lo que hago, o cómo lo hago, o cómo lo dije, o cuándo lo dije, o por qué lo dije, o si me tenía que haber vestido de otro color, porque es su fantasía. Sí, entonces tratar de vivir mi vida en base a la fantasía de los demás es un desgaste terrible, siempre lo va a hacer. Gabriel, ¿y qué pasa en estos casos donde, uy, en mi familia se mueren todos de cáncer? Uy, viste que en mi familia todos tienen problemas cardíacos. Digamos que yo vengo regulando bien esto de experimentarme en esta humanidad, pero me pesan esas creencias que en parte pueden ser ciertas. El factor genético tiene que ver, pero de ahí a desarrollar toda una enfermedad es diferente el proceso, ¿no? Voy a agarrar, ¿no? Cáncer, diabetes, Ya. obesidad, problemas escleróticos, todas estas estructuras tienen un predisponente genético, predisponente, ¿sí? El tema no es lo que ocurre en la carga genética, el tema es que yo necesito este quiebre emocional en el entorno para a partir de ahí desarrollar la enfermedad. Porque si no, yo voy a encontrar que en la etiología, es decir, en la historia clínica,
de todo paciente con cáncer tiene que haber un papá o una mamá con cáncer. Y no es así. De hecho, la tendencia ahora es que hay muchos más pacientes, ¿sí? O sea, va aumentando la cantidad de pacientes que no tienen antecedentes genéticos, tienen malos hábitos, pero lo que tienen en común es que sí tienen un quiebre emocional. Pasan por un proceso de desesperanza, pasan por un proceso de autocrítica, pasan por una situación que los hace sentir, estoy llegando al límite. ¿Sí? Entonces yo necesito, porque el cáncer de nuevo es una, ya no es una invitación, es una exigencia en mi inconsciente que dice, tengo que reinventarme, porque así como estoy haciendo las cosas hoy, no me sirve. ¿Sí? Hacer más de lo mismo ya no sirve. Y entonces, cuando incluye el órgano lesionado, ¿sí? Cáncer de mama, hacer más de lo mismo en la forma de dar cariño como la mujer que soy, a la familia, mamá izquierda, a la pareja o a la sociedad, mamá derecha. Sí, cáncer de cuello uterino, no me sirve la madre que soy porque tengo síndrome de nido vacío o porque siento que no me convertiré en la madre que mi familia quiere que yo sea. Cáncer de próstata, el hombre que se siente desvalorizado porque ya no tiene las prerrogativas que tenía antes. Cáncer de piel, porque el contacto, cómo lo tiene en este momento y cómo lo gestiona, le es disfuncional. ¿Sí? Y así puede ir órgano por órgano, pero es hacer más de lo mismo ya no sirve. Entonces, es una invitación un poco abrupta, sí, y te puede costar la vida, sí. No quiere decir que te la deba, puede. ¿Por qué? Porque en el fondo tu inconsciente dice, ¿qué sentido tiene seguir viviendo en estas condiciones? Ahí está, ahí está, ahí está. Cuando le damos el protagonismo al inconsciente, no lo procesamos desde otro lugar y nos quedamos con ese Claro. mandato, ¿no? Nos quedamos con eso. Mm, wow. Porque hay otra cosa, y te cuento una historia que quizás al final no sea el más lindo, pero igual sirve la reflexión, ¿no? Dentro de las funciones de la enfermedad, yo digo, está la toma de conciencia, está la toma de conciencia del otro, está negociar los afectos, está hacer amalgama afectiva de la familia, pero hay dos cosas que son terribles. Una de ellas es expiar culpas, una manera de espiar, porque ¿qué es lo que pasa a nivel inconsciente y qué es lo que pasa sobre todo en las personas que han sido, ¿sí? Criadas bajo el concepto de la culpa se paga con No. sí, correcto, la, ah, tengo ahí un lapsus, pero un segundo. Muy bien, muy bien, muy Tengo, bien. sí, Soltemos, saltemos. Ahí no, pues vamos yo tengo saltando. culpas por un lado, ¿sí? ¿Cómo expío yo las culpas? Estoy bien. ¿Cómo expío las culpas? Hasta ahí venimos perfecto. Dale. Claro, ¿cómo expío las culpas? Con castigo. Entonces, una persona que ha sido criada en un mundo de culpas y donde no le dijeron, vos sos responsable de tu vida, le dijeron, vos sos culpable de lo que has hecho, ¿sí? Se rompió un plato, ¿quién es culpable? Aquí no, claro, pero el que levanta, yo digo soy culpable, ¿qué viene después? Castigo. Ujú, Si, si yo te digo, ¿a quién se le cayó? Y yo identifico el responsable y te digo, bueno, por favor, recogerlo, ¿sí? Yo te enseño que hay alternativas. Pero ujú. eso es un proceso mental que me genera, ¿sí? Una estructura de neuronas que me da una respuesta estereotipada. Estereotipada cada una en términos individuales, ¿sí? Mi respuesta estereotipada es diferente a la tuya y a cada una de las personas que nos acompañan. Entonces, ¿qué pasa con la culpa? La persona que aprendió que la culpa se espía con castigo, cuando le dicen, ah, Alicia, vos hiciste eso, no, yo no fui. ¿Por qué uno quiere que me culpen? ¿Sí? No, 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 o Claro. sea, no quiero pagar castigo, ¿sí? Tontos no somos. Entonces, ¿quiero que me castiguen? No, pero tu inconsciente sabe que lo hiciste. ¿Sí? Entonces dije, bueno, yo cometí este agravio, pasó esto, esta persona puede que me haya dicho, no importa, está bien, Gabriel, no pasó nada. Pero Pero mi mira, inconsciente dice, Gabriel, ¿cómo me dejo condicionar en todos los aspectos por el mundo de la afuera y los de afuera? y ahí tú dijiste algo muy lindo, ¿no? Es que es como me dejo condicionar, ¿por qué? Porque si soy yo el que lo está aceptando. Me hablo a mí, ¿eh? Cuando te cuento Sí, esto, sí, te sí, estoy sí, sí, hablando, sí, ¿eh? sí, tú, Levanto la por mano. eso te digo. Es que, ¿qué ocurre? Cierro lo de la culpa y paso a responderte eso. Cuando yo entiendo que yo tengo dos maneras de liberarme la culpa. Una es el castigo, y por eso hay enfermedades como las enfermedades autoinmunes o incluso el cáncer en algunos casos, es la forma que tienen algunas personas de expiar sus culpas. Entonces saben que cometieron un montón de agravios y simplemente lo van a pagar con su vida.
Y lo pagan con su vida normalmente para conseguir esta otra manera, que es perdón. Mm. ¿Sí? Si yo soy capaz humanamente de perdonarme, pero no perdonarme para decir, bueno, sí, yo me perdono, y sí, 5 bolas, no me importa nada, Ahí están tus contenidos esto. Si quieres un sí, verdadero milagro, perdónate. Pero por supuesto, un tema que exactamente, trabajamos sí. aquí en Despertares, por favor, Y de nuevo, sí. y es perdonarme, y hay algo que yo siempre recalco, ¿no? El perdón real viene de la mano de una serie de actos reparatorios, no de uno. Yo me perdono por, qué sé yo, haberme criticado durante muchos años, haberme vinculado con gente tóxica, no haber sabido decir no, cualquiera que sea la cosa que me tengo que perdonar. ¿Sí? Yo me pido perdón, yo me doy el perdón y ahora viene la transformación, que son los actos reparatorios. Si yo no incluyo actos reparatorios, todo lo demás es un ritual vacío. Claro. ¿Sí? No pasa nada. Y el acto reparatorio quiere decir, si yo me sentía culpable por esto, tenía esta respuesta. Si yo me estoy perdonando, debo tener una respuesta distinta ahora. ¿Cuál es esa respuesta? ¿Cómo es esa respuesta? Esa Ese es el respuesta verdadero de- ejercicio del perdón. Es el me verdadero trae, ejercicio. exactamente, eso me trae, ¿sí? Respuestas concretas conmigo y con la persona agraviada y con el mundo, porque si la persona agraviada soy yo, sí, yo necesito perdonarme por mi falta de amor propio. Y ojo, acá mucha gente se confunde, dice, ah, listo, tú lo que quieres es que yo tenga un ego muy grande. Poco me importa el ego. ¿Sí? El ego me compara con el otro. Ah, soy mejor que Alicia, Alicia es mejor que yo. ¿Qué tengo que hacer? Sí, el ego es una competencia con el otro. El amor propio es, yo me miro para adentro y digo, soy maravilloso. Con todos mis defectos, que tengo innumerables defectos, soy maravilloso. Y aprendo a vivirme, a quererme y a disfrutar mi vida desde mi imperfección. Pero la disfruto y la vivo y la comparto. ¿Sí? Eso Gabriel, me mantiene en la vida, en la congruencia. sí, en el darme cuenta, Y, y, además del y milagro de perdón, esta existencia. A voy ver, a cerrar otro de dale, los comentarios que perdón, me habéis hecho, vamos, vamos para ¿no? atrás, vamos para Entonces, atrás. una de las cosas que vos decías, ¿no? Dice, ¿y por qué de alguna manera recibo toda esta influencia afuera? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Me cuenta una paciente que tuvo lamentablemente un abuso físico cuando tenía 6 años. Tiene 43. Y me dice, pues soy una víctima porque me pasó esto a los 6 años. Le digo, perdona, pero no. Dice, ¿cómo que no? Te estoy diciendo, le digo, no, ya va, eso que te pasó fue terrible, no lo excuso en ningún aspecto, y en ese momento sí fuiste una víctima. ¿Por qué? Porque vino un adulto que pesaba el doble que vos, tenía fuerza física, además lamentablemente, sí, el entorno emocional no hizo nada para defenderte. En ese momento, claro que eras una víctima. Pero en los siguientes 36 años, Uno elige. y vos te identificaste con la víctima, actuaste como víctima. Yo solo le dije, ¿te das cuenta que en este caso ya no eres una víctima, sino eres una luchadora o eres una sobreviviente? Es otra cosa. ¿Por qué? Porque eso solo pasó una vez. Y esta persona lamentablemente siguió tocando tu puerta muchas veces y tú supiste darle un parado, poner límites, luego supiste irte de tu casa, hacerte una vida. Y dentro de todo, lo único que pasó, al final de cuentas, es que ganaste un poco de peso. Sí, pero no pasó nada más que yo pueda decirte, oh, qué terrible, sino que aprendiste a que tú tenías que confiar en ti y desarrollaste un montón de recursos, entonces yo no, perdona, no veo a la víctima. Veo una situación terrible, sí, Pero nos pero hoy no anclamos veo a en los una víctima. personajes que creamos, fíjate vos. Entonces, Lo estás exactamente, diciendo, desde entonces, los 6 años hasta los 42, y uno es cada una de sus elecciones, cada una de sus decisiones, pero nos cuesta porque totalmente. cada uno de nosotros se ha quedado en ese personaje de niño que siempre está pidiendo ayuda a la sociedad, a los padres, al gobierno, y un día tenés que tomar las Claro, riendas de tu vida y decir, pará, flaco, esto no es de la afuera, esto yo claro. conmigo, Pero es que conmigo. yo una vez dije esto en una charla, eran pocas personas, eran como 300 personas, y unos cuantos se ofendieron y le digo, perdón, perdón, pero el rol de víctima es muy cómodo. Me dice, ¿cómo así? Le digo, claro, la víctima nunca es responsable de su vida, ¿sí? O viene un victimario a jorobarte la vida, o viene un salvador a arreglártela. ¿Y por qué estás haciendo vos por tu vida? O sea, ¿desde qué punto estás asumiendo y digo, esta es la vida que quiero, y vamos a meterle a la ficha y vamos a lograr por eso? O sea, me toca trabajarme la vida, ¿sabes? Es lo que me queda, ¿sí? Entonces yo decido qué vida quiero. Quiero quejarme la vida que tengo, porque hay algo maravilloso. Yo siempre estoy a una decisión de distancia de cambiar mi vida.
Total. Digo, no me gustó la vida que Total. tengo, no. Ujú, No me gusta, ujú. y ojo, hay algunos mitos sociales, lamentablemente muy arraigados, que dificultan esta comprensión. Por ejemplo, nadie te va a querer más que tus padres. Ah, tremendo. Mentira, No es verdad. mentira. O Sorry sea, para el hay que se padres y ofenda, hay ¿eh? Hay madres, padres y madres sí, que quieren mucho y otros que quieren menos, o quieren como pueden, qué sé yo. No es la manera en que vos necesitas claro. que te quieran. Y, me encanta eso. Que necesitas que te quieran de esa manera no quiere decir que te tengas que conformar con eso. O sea, Ujú. ellos te ofrecen el cariño que tienen. ¿Te tenés que conformar con eso? No. No, Pero es el cariño que aprendí a recibir. Y bueno, desaprenderlo y aprender algo nuevo. ¿Sí? Una de las cosas, una de las facultades de nuestro cerebro se llama neuroplasticidad, que quiere decir que el cerebro solo sabe aprender y todos los días cambia incluso su morfología en términos de redes neuronales para aprender algo nuevo. ¿Sí? Es la única propiedad. O sea, nosotros solo sabemos aprender para adaptarnos. Pero si yo me olvido de eso y lo dejo a un lado, lo único que estoy aprendiendo, cuando te dicen, no es que el loro viejo no aprende a hablar. Ahí lo único que está aprendiendo ese loro es a creer en los límites. y a ¿Sí? repetir, ¿no? Porque es un bucle que se arma después, ¿no? Es como un bucle Claro. mental del Y cual no ese, salís. claro, y ese bucle está dentro de la psicología, se conoce como la profecía autoconfirmada. Oh, Es que wow. todas las mujeres son así, todos los hombres son así, todos los negros son así, todos los hispanos, todos los alemanes, Repetime, todos los ¿cómo se turcos. llama? Toda Profecías autoconfirmadas. la primera vez que lo escucho. Wow, y es un patrón Claro, que se pero repite, fíjate cuál vos. es la profecía autoconfirmada? Sí, pero para que yo tenga una profecía autoconfirmada, ¿sí? Yo me encuentro, todas las mujeres son interesadas. Yo encuentro a una mujer solidaria, amable, no sé qué, no le voy a dar 5 bolas, no le va a prestar atención, porque no cumple la profecía. Pero encuentro una mujer que me diga, a ver, ¿qué carro tenés? ¿Y cuánta quita tenés? Y diga, sí, divino. ¿Ves? Todas las mujeres. Porque la gente olvida poner todas las mujeres que yo elijo son así. No quiere Ahí, pero decir es que todas hacerme son. cargo, pero fíjate, Gabriel, ahí vamos a lo que venimos hablando hace un ratito, que es hacerme cargo, darme cuenta. Tengo que parar, salir de tanto ruido y darme cuenta que eso que me está pasando en el afuera empezó en el adentro. Y es simplemente un espejo de mis elecciones, nada más. ¿Por qué nos Entonces, yo cuesta tengo hacernos cargo? ¿Por qué nos cuesta tanto hacernos cargo? miedo al rechazo, ¿Oh, sí? particularmente. Miedo al rechazo y necesidad de pertenecer. A ver, los seres humanos somos gregarios por naturaleza. ¿Qué quiere decir Ujú. esto? Que vivimos en una macromanada, ¿sí? Y en esa macromanada yo necesito pertenecer primero a mi micromanada, que es mi familia, ¿sí? Entonces, para poder pertenecer a mi familia, yo tengo que actuar como actúa mi familia, ¿sí? Eso, entonces vuelvo a lo que hablábamos un poco de qué pasa con los gorditos, qué pasa con, sí, todo este tema que por otro lado yo puedo hablar que es la epigenética, ¿sí? Que me da una carga genética que me predispone a ciertos elementos, ¿sí? El hijo de una familia que tenga obesidad, que luego desarrolla obesidad, no desarrolla obesidad solo por la carga genética, sino porque la alimentación que tienen, la forma de recibir afecto, la forma de priorizar unos elementos por encima de otros, ¿sí? Ujú. Tiene una estructura que aprendió. Y volvemos al tema de la respuesta estereotipada. Así responde mi familia, yo quiero pertenecer, así respondo yo. ¿Por qué? Porque en algunos casos, y lo leí en estos días, me parecía divino, ¿sí? La oveja negra de la familia es la oveja sanadora. Total. Ahora la ¿Por qué? llamamos oveja multicolor, te cuento, ¿eh? Sí, ¿por qué? Porque es la que rompe un poco Rompe, viene a ese romper. esquema. Ujú. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, en estos personajes, ¿no? Cuando hay patrones disfuncionales en una familia y esta persona se hace responsable de su vida y dice quiero sanar y quiero estar mejor, sale a hacer terapia y regresa a la familia, lo que hablamos al principio, que comentaba Virginia Satir, ¿sí? La familia hace ruido. Entonces, ¿qué es lo que primero que hace la familia? ¿Y cuál? Resistencia y Total. atanca y se vuelve una experiencia terriblemente dolorosa porque la persona dice, ok, ya sané, ahora debería tener más amor. Y vuelve a su círculo, digamos, afectivo por excelencia, que es la familia, y encuentra más resistencia. Y si no entendí nada. También vuelve, creo yo, ¿eh? No soy coach, no soy psicóloga, simplemente la experiencia de vida. También uno vuelve porque desde este nuevo lugar donde yo me siento bien,
quiero ir a sanar, me quiero convertir en la salvadora de ese núcleo familiar que, según Claro, mi acepción, mi sentido, no está bien, ¿viste? claro, pero escucha lo que acabas de decir, Salvador. Sí, sí, Si por querés eso lo ser el dije con toda Salvador, claro, intención. pero si querés ser el Salvador, sigo estando en el triángulo víctima, victimario, Salvador. Yo no puedo llegar a salvar mi círculo. Yo tengo que llegar a generar todo un movimiento que proponga una dinámica distinta, donde cada quien se vuelva responsable de sus acciones y desde las necesidades manifiestas y expresas de cada quien lleguemos a acuerdos. ¿Qué Ujú, necesitas vos? ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesita mi hermana, mi familia, mi esposa, mis hijos? Todo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y ahí trabajamos. ujú. Ahí generamos nuevos acuerdos, nuevas dinámicas, nueva expresión, que van a ser imperfectas, que va a haber que arreglarlas, sí, pero cuando yo estoy desde la responsabilidad, yo te puedo decir, ay, Alicia, perdona, no me sirve esta hora, no me sirve de esta manera, no me sirve este tema, ah, oye, a mí este tampoco, sí, y al final decimos, ah, a esta hora, a este tema, ah, listo, llegamos a un acuerdo. ¿Sí? ¿Quiere decir que es perfecto? No, pero quiere decir que es funcional para los dos. Hay gente que me dice, no, pero es que a veces es muy reduccionista pensar en solamente las cosas que me hacen bien. Pero si yo trabajo desde lo que me hace bien, respetando al otro, es Ujú. perfectamente funcional. Pero si yo creo que el bienestar solo me va a servir a mí y tengo que pasarle por encima al otro, ahí es donde se complica la vida, ¿sí? Porque estoy Nos respetando complicamos, pero mirá, somos especialistas en complicarnos, ¿no? Nos cargamos un totalmente. rol que nos pusimos en algún momento de la vida, aquí lo decían Despertares hace un tiempo, Fernando Malcún, víctimas o victimarios, y salir de él nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta salir de ese personaje que además le fuimos dando forma y color. ¿Eh? No es el mismo ser víctima a los 6, ni a los 16, ni a los 40, pero en algún No, no, momento claro. Tiene funciones decimos, distintas, claro, totalmente. tiene funciones distintas, pero en algún momento tengo que salir. Hay muchísimas preguntas para vos, pero quiero ir a, antes de contestar alguna de ellas, me gustaría ir a alguno de tus contenidos, ¿puede ser? Tú Dale, dale, todo dices, tuyo. en tu cerebro está la mejor farmacia del Farmacia universo. del Y mundo. yo, sí, sí, y yo, bueno, yo le agregué universo. Vos dijiste el mundo, yo le agregué ya, Sí, viste, sí. multiestelar, le Válido, agregamos válido. universo. Pero es que es verdad. A mí me hizo boom, se me disparó todo con esto. Y dije, no, no, esto cuando nos encontremos, pues que es tema. A ver, ¿cómo es así? A ver, nuestro sistema inmune imagínate que es una biblioteca gigantesca, ¿no? Realmente gigantesca. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, mucha gente habla, oh, las bacterias son terribles, nuestro cuerpo está lleno de bacterias. Nuestro intestino está lleno de bacterias, ¿sí? Solo que nuestro intestino sabe gestionar esas bacterias y por eso, y esto es importante que la gente lo tenga presente, el 70% de nuestro sistema inmune depende de la salud de mi colon, ¿sí? Entonces, y ahí quiero sacar otra. Voy a ser un poco escatológico, perdónenme por favor la No, no, audiencia, vamos, perdóname. vamos, vamos. A ver, Mi- mi- somos Míralo, esta humanidad, míralo de dale. esta manera, ¿no? El tránsito intestinal, ¿sí? O sea, el tránsito digestivo desde esfínter a esfínter debería durar 8, máximo 12 horas, ¿sí? Desde que entra, se mezcla, agarra, se procesa y sale. Ujú. Mientras eso es así, digamos, en nuestro proceso, para hacerlo rápido, ¿no? Durante la salivación y la masticación se llena de enzimas, llega al estómago, esas enzimas permiten que se llenen de ácidos, esos ácidos pasan al duodeno, el duodeno lo llena de agua, porque es un contenido muy ácido, y pasa al colon. Y el colon solo hace lo que sabe hacer, que es absorber y rescatar. Rescata el agua que puso, ¿no? Que llegó en el duodeno, y en ese rescatar el agua rescata nutrientes. Hasta ahí es divino, muy fácil, ¿no? Todas estas bacterias me sirven para descomponer y poder rescatar los nutrientes. Es maravilloso. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un contenido? Imagínate que agarro un pedazo de carne divino que me comí al día siguiente, lo corto, lo lleno de enzimas y lo guardo a 37 grados durante 24 horas. Mm, Se pudre, se descompone. comienza a podrirse, se Mm. descompone, pero se descompone y comienza a podrirse. Entonces, está dentro de mi intestino. ¿Y mi intestino qué hace? Absorbe. No es que dice, uy, se está descomponiendo, no, no, pasa. No, él absorbe. ¿Pero qué absorbe ahora? Toxinas. Total.
Y le manda esas toxinas y se las manda al hígado y le dice, flaco, resolver, saca energía, procesada, dame sangre nueva. Entonces Sí, me sonó como, abre la 8, cierra la 9, pero es así, viste, como las sí, mesas. Muchachos, pero se dividen entonces la tarea, sí, claro. la gente lo ve muy bien cuando dice, pues, si agarra tu carro normal y poner una botella de whisky, salía a manejar. Dice, ay, va a fallar. Ay, muy lindo, en el carro lo ves, ¿no? O sea, pero es un alcohol igual, es combustible. Ah, no, pero no es gasolina. ¿Sí? Pero en lo físico no lo ven tan claro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando me lleno de mierda emocionalmente? Genero aprensiones, genero apegos, genero relaciones que son disfuncionales en lo emocional. Eso hace que mi peristaltismo, el movimiento por el cual todo esto pasa, se haga más lento. No suelto eso. Tránsito lento, Entonces, luego la gente, cargado de emociones y un cargada de quilombo. emociones de porquería además. Pero Sí. entonces, ¿qué pasa? La gente luego tiene dolor de cabeza, visión borrosa, debilidad, dolor en las articulaciones, porque el cuerpo te está diciendo, perdóname, suelta toda esta mierda, pensá claramente y actúa con libertad. ¿Sí? Porque este apego te está generando un peso emocional terrible. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora, todas estas toxinas, es decir, todas estas bacterias que me estaban ayudando, ahora me están complicando la vida, porque son una de nosotras bacterias. ¿Sí? Ujú. ¿Y qué pasa con mi sistema inmune? Conmigo, en la de cualquiera, además. Se deprime. ¿Sí? Porque tu cuerpo solo sabe hacer lo que sabe hacer. Así como, entonces volvemos a tu pregunta, ¿por qué el cerebro? Un pensamiento negativo puede deprimir tu sistema inmune hasta por 8 horas. Oh, wow. No sabía ¿Sí? esto. Me encanta aprender. A ver, Entonces, 8 imagínate lo horas, que le... un 8 horas. pensamiento. Y nosotros tenemos ¿Por qué? 80.000 por día y casi ninguno es bueno. Joder. Entonces, pero ¿por qué? Y vamos a entender, ¿no? ¿Qué pasa? Yo tengo, como nosotros no sabemos distinguir realidad de la ficción, porque no sabemos, y ¿Verdad? te lo pongo de esta manera. Imaginen que esto es un limón. Bueno, no, no es verde, pero imagínense que es un limón. Yo agarro este limón que está, sí, recién salido de la nevera, del freezer, está fresco, lindo, con unas gotas. Ah, ya Agarro, se me... comienzo a pasar Ah, un cuchillo por el medio, lo abro. En lo que comienzo a abrirlo pasa este zumo de limón que corre por el... Lo agarro, lo pongo sobre el vaso y lo comienzo a exprimir y sale este zumo. ya ¿Sí me qué lo... pasa? Mm, ¿Sí? La mm, boca se nos llena de saliva. ¿Por mm. qué? ¿Por qué si esto es un pedazo de goma y todos lo saben? Porque ¿Sí? para el cerebro, entre la realidad y lo que vos le creás es lo mismo. Él recuerda el limón, lo imagina, ¿sí? Porque vemos una película y nos conectamos con la historia. No es porque somos tarados y creamos que la película es realidad, sabemos que es película y que nadie murió en la película y que todo, pero nos conectamos, nuestras ¿sí? neuronas de espejo nos conectan con esa historia. En este caso, yo no puedo evitar diferenciar realidad de ficción y me conecto y reacciono con eso. Entonces, si mi mente imagina, ¿no? Y dice, es que la próxima vez que me vincule con, me van a volver a hacer esto y todo esto se llama amenaza. ¿Cuál es la reacción natural de mi cuerpo ante una amenaza? ¿Sí? Fight or flight, ¿sí? Ujú. ¿Huyo o peleo? O peleo. Para ambos hay una respuesta bioquímica, ¿sí? Mis suprarrenales secretan adrenalina primero, aumenta mi pulso cardíaco, todos mis músculos se llenan de sangre. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo es tenés que actuar. Luego se empieza a subir mi nivel de cortisol. El cortisol hace que haya mayores niveles de azúcar en sangre para que haya más energía. ¿Por qué? Porque tienes que actuar con fuerza. Pero Wow. está acá. Es todo tan perfecto. Entonces, ¿qué pasa? No actúo. Y es como si el cuerpo te dijera, tengo que hacer algo con este cortisol. O sea, si no voy a atacar a alguien afuera, vos te ataco a vos. ¿Sabes? El nivel elevado de cortisol, ¿qué hace? Baja mi sistema inmune. Dice, ¿por qué? Porque el mensaje es, no te estás defendiendo, te tenés que defender. Punto. Tenés que actuar. Y si no te querés defender peleando, está bien, salí corriendo, huí, está bien, pero ponete a salvo. O sea Punto. que ponerme a salvo, a ver, voy a cambiar un poquito, voy a ir al otro andarivel que también tiene que ver con todo este tema. Yo soy lo que pienso, lo que hago, lo que como, lo que proceso. Cuando me doy cuenta que soy toda esta experiencia, y te lo dije en el inicio, eh, si me hago cargo de una experiencia más sanadora, de llevarme mejor conmigo misma o conmigo mismo,
cambio la alimentación. Fíjate, en lo personal te voy a contar una historia long short. Yo hace más de 110 días, voy a llegar ya casi los 4 meses. Comencé primero por un proceso depurativo. Un día el cuerpo me habló, así te lo digo, y me dijo, vamos mal. No, no tuve ningún síntoma. Yo sentí que esto me pesaba mucho. La densidad pesaba mucho y no por los kilos. Algo no estaba bien. Comencé un proceso depurativo con un gran médico, el doctor Néstor Palmetti, de Argentina, para luego pasar, era por 10 días, pensé que no lo iba a hacer ni uno, lo hice 60 días. Y después pasé a lo que yo personalmente llamo la alimentación consciente, que es tan simple como darme cuenta de lo que le ingreso a mi cuerpo. ¿Cuánto es por necesidad? ¿Cuánto es por otras carencias que necesito tapar y las convierto en alimentos que supuestamente me van a cubrir de que no sufra, de que no extrañe, de que no quiera, de tantas cosas? Y noté un agradecimiento tremendo por parte de mi cuerpo físico, pero es tremendo, ya casi voy a llegar a los 120 días. Digo, no importa la edad que tenga, yo tengo 64 años, el cuerpo no está igual, porque el cuerpo permanentemente está en un cambio, como todo. Totalmente. Pero el agradecimiento quiere decir, que no me pongo como ejemplo para nadie, digo, si lo puedo hacer desde el respetarme, quererme, amarme y experimentarme, cualquiera lo puede hacer. Ahora, ¿cuánto cambia con un cuerpo alimentado, aunque sea en 4 meses, sin azúcares, sin harinas, sin todo esto que provoca tremendas adicciones, a un cuerpo que venía absolutamente contaminado? No por drogas, pero por una dependencia hacia las azúcares y las harinas que tenemos casi el 80% de la población de Occidente y no lo sabemos. Es parte de las tremendas adicciones que tenemos y desconocemos. Un tema que tratamos recurrentemente aquí en Despertares. Soy también lo que como y soy también lo Totalmente. que... Sí, sí. Totalmente, totalmente. Totalmente, ¿por qué? Porque nosotros no podemos evitar, digamos, ser una respuesta bioquímica. ¿Sí? Nuestra emoción, es decir, si yo agarro niveles elevados de serotonina y de oxitocina, digo, tengo alegría. Niveles elevadísimos de serotonina tienen que ver con amor. Niveles elevados de, no sé, adrenalina tiene que ver con rabia. Adrenalina y cortisol tienen que ver con estrés. Cada emoción tiene un equivalente bioquímico. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con las adicciones a los azúcares? Que son muchas de ellas serotoninérgicas y que además liberan oxitocina. Entonces, voy a una memoria primigenia, ¿sí? Mamá igual amor, mamá igual alimento. Alimento igual mamá, alimento igual amor. Si no recibo si no recibo el amor que espero de mamá, lo compenso con alimentos. ¿Cuál es el alimento que más rápido llena esa sensación de placer y de satisfacción? Y que la respuesta viene además justamente en la asimilación en el intestino. Los azúcares y las harinas. Sí, normalmente una persona que tenga una necesidad de compensar comiendo muchísimos azúcares, tuvo una carencia expresa de afecto por parte de mamá. ¿Qué pasa luego con el gluten? El símbolo es el germen, entonces el símbolo es con papá. Entonces somos los que comemos, sí, porque cada cosa que nos metemos a la boca y que finalmente tragamos, o sea, todo lo que digerimos tiene un resultado bioquímico que fortalece mi sistema inmune y en consecuencia toda mi respuesta orgánica, o que lo deprime, que me hace sentir libre de cargas y me hace sentir bien o que me hace sentir sumamente pesado. Entonces, fíjate algo, yo te decía al principio, somos mente, cuerpo y emoción, y el equilibrio entre eso es lo que para mí es la salud. Mucha gente me dice, no, pero es que somos solo mente. Digo, no, no somos solo mente. Trata de tomar una decisión. Imagínate que estás, ¿no?, manejando tu casa, estás en un tráfico en la hora pico y tenés diarrea. Y yo te llamo a pedirte una consulta. ¿Sí? ¿Qué consulta me vas a dar? ¿Sí? Estás transpirando, o sea, te queda media hora para llegar a tu casa. Conteniendo. ¿Sí? Sí, o sea, ¿qué decisión sana vas a tomar desde ahí? Tu atención no está ahí, tu atención está en una urgencia biológica. Si yo te llamo
Tú acabas de salir de un sueño largo, profundo y reparador, te diste una ducha divina, desayunaste perfecto, estás vestida, estás en perfecta armonía y te hago la misma consulta. ¿Es la misma respuesta que cuando te llamé estabas en medio del tráfico? Evidentemente no. Entonces, tu estado, ¿sí? Lo que ocurre en tu cuerpo físico afecta a tu cuerpo emocional. Lo que afecta a tu cuerpo emocional afecta a tu cuerpo físico. Y tus ideas, como generan cascadas bioquímicas, afectan ambas cosas. Y son mutuamente influyentes, ¿sí? Yo me permito expresar mis emociones, entonces tengo una sensación de liberación. Mucha gente, por ejemplo, los grandes mitos, es que no puedes estar triste. No, claro que sí, desde la tristeza yo reflexiono y corrijo. De Claro. hecho, lo que es terrible es tratar de, sí, tapar la Tapar, tristeza. No, es que los hombres no lloran, me tengo que mostrar fuerte. Y tal cual, no, Gabriel, tal lloramos cual. igual que todos, o sea, sí, somos muy humanos. Entonces, no, es que no puedes mostrar rabia. No, claro que sí, yo necesito, si estoy ante una injusticia, reaccionar, si siento, no, o sea, si me siento atacado, es legítimo atacar de vuelta. Y si no, luego desde la rabia yo construyo una vida distinta. ¿No? Le decía a un paciente que era como muy risueño y come flores, le digo, imagínate que tú estás en las Olimpiadas, y tienes al lado, ¿sí? A estos 8 atletas mundiales y suena el disparo. Pero tú no sales corriendo como si fuera la pequeña casa en la pradera, lleno de amor, no No, vas a no, llegar no, a no. ningún lado, ¿sí? No sales corriendo con tristeza, sales corriendo con rabia. Este premio es mío y yo voy por esta meta y voy y voy y voy y le meto toda la ficha, ¿sí? Eso es una rabia constructiva. O sea, cuando pasa algo en tu vida y tú dices, no me banco esto, no me sirve, ¿sí? Tengo que generar una realidad diferente. Esa acción viene desde la rabia, solo que no es una rabia en lo cual yo simplemente rompo todo lo que está en mi casa, sino que por el contrario yo construyo una nueva casa, me construyo una nueva vida. Me Entonces, construyo, fíjate, Gabriel, me claro, me construyo construyo también. Sí, sí, total, totalmente. total. Entonces, sí, la manifestación consciente y sana de mis emociones me va a llevar a un nivel distinto de salud, a un nivel distinto de bienestar. Poder decir no sin sentir culpa. Es que tengo que decirle siempre que sí para que me quieran y me acepten. Entonces yo me olvido de mí y me dejo a un lado. Pero, No, perdona, pero, no estoy de acuerdo, no sirve, pero, chao. pero fíjate qué sanador es, por lo menos así lo siento, poder hablar de todos estos temas que siempre fueron como un poco tabú, nos hicimos los dormidos, los distraídos, como decía mi hermano Facundo Cabral, ¿viste? Mirábamos todo de contadito, claro, de todo, bueno, no, esto le pasa al otro, esto le pasa al otro, esto no me pasa a mí, esto no me pasa, no me puede pasar a mí. Em, Corrieron muchísimas preguntas, no voy a volver hasta, pero ahí te Sí, estoy preguntaba, viendo. sí, no, infinidad de preguntas, pero digamos, una que resonó en contadas oportunidades fue la de las enfermedades autoinmunes. ¿Podemos referenciarnos un poquito a ello? Claro, a mí, yo he trabajado, he tenido el privilegio de trabajar con gente con fibromialgia. Hay un caso que a mí me encanta, de una chica que tenía lupus, que tuvo lupus. El lupus, desde la definición clínica, es una condición, y al definirlo clínicamente como condición, no se cura, Ujú. ¿no? Entonces, ella Pero trabaja podés con su vivir con médico, es, pero podés vivir con lupus. trabaja, te cuento rápido, trabaja con su médico, trabajamos juntos, ¿no? Y después de hacer un montón de ajustes en su autoestima, en su dinámica familiar, sí, después de un poco reinventar a esta persona, ella deja de tener todos los síntomas del lupus. Entonces va y le dice al médico, le dice, a ver, estoy curada. Y el médico le dice, no, vos vas a tener lupus toda la vida. Y dice, pero no tengo ningún síntoma. No importa, está en un estado de remisión, pero vas a tener lupus toda la vida. Entonces me dice, Gabriel, no entiendo. Yo le digo, a ver, vamos a verlo de esta manera. Vamos un momento a la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La definición de enfermedad. Entonces, enfermedad es cualquier distorsión abrupta o progresiva de un síntoma que hace que el órgano o el sistema deje de funcionar de manera apropiada y eso tiene una evolución previsiva en el tiempo y un desenlace entendido. Listo. Yo le digo, hagamos una prueba. Le digo, no me creas a mí. Ve con otro médico, especialista, por favor, ve con otro médico y no le digas que tienes un antecedente de lupus y dime qué diagnóstico te da. Y viene y me dice que estoy sana. Le digo, ¿a cuál de los dos le crees? Porque al final de cuentas, el médico que te dijo que estás en un estado de remisión, ciertamente puedes recaer de nuevo y volver a tener toda la sintomatología.
Me dice, Cabo, pero hemos pasado 4 años y no he vuelto a tener síntomas. Esto pasó hace 7 y hace 7 años no he vuelto a tener síntomas. Entonces yo le digo, hay algo, si tú te anclas, porque este médico está siendo un buen médico desde lo que él aprendió. Y lo Ujú. que te dice es cierto, tu condición está en remisión. Puedes volver a tener síntomas, sí, puedes volver a manifestarlo, sí, pero puedes no volver a manifestarlo nunca. Que es menos probable porque la gente suele quedarse en una condición crónica de dolor y de latencia, sí, como ocurre con la gente con la fibromialgia en muchos casos, sí, pero me acaba de pasar hace 2 semanas y media. Soy una paciente con esclerosis múltiple. Me dice, pero es que hace 3 meses no tengo síntomas, no tengo un síntoma. Sí, me hago el TAC y todavía aparecen manchas, todavía aparecen las lesiones, pero no tengo dolor, no tengo restricción de movimiento articular, dejé de tomar antiinflamatorios, dejé de inyectarme. Entonces yo le digo, ¿cómo te sientes? O sea, por el final de cuentas es tu vida, ¿sí? El dolor es una alarma. Si se apagaron esas alarmas, si bajó la inflamación, si tienes mayor movilidad, si tienes mayor elongación, si has aprendido además a que esa elongación física va acompañada de esa elongación emocional, has aprendido a darte Gracias. nuevos permisos, has aprendido a vivir de una manera distinta. Digo, ok, no me asusta que en esta resonancia todavía aparezcan manchas, porque han ido también estando en un estado de remisión. Entonces yo creo en la posibilidad de sanar. ¿Por qué? Porque en tu mente y en tu cuerpo en general, tu sistema inmune es capaz de sanar lo que sea, porque eso es lo único que el cuerpo sabe hacer si yo lo pongo en piloto automático. Entonces, lo único Yo que yo puedo ser procuro, el milagro, yo puedo ser el milagro de mi sanación cuando, totalmente, yo cuando, soy el milagro en función, sí, pero cotidianamente. cotidianamente, pero ante estas alarmas, cuando me doy cuenta que estoy ocupando un cuerpo físico, que también soy un cuerpo emocional y soy un ser sintiente, porque me parece que Claro, las emociones tienen mucho que ver. Esto de tapar los sentires, ¿no? Es como querer tapar al sol con dos dedos, no existe. Tú decías sí, total, total. hace un ratito, ¿no? Los hombres no deben llorar, ¿no? Las mujeres... no, basta, basta de seguir creando personajes que no nos llevaron a ningún lugar de sanidad para con nosotros mismos. Esto de tratar de estar bien con el afuera, cuando a lo mejor es muy inteligente poder correrse de lugares donde uno por ahí no es bien recibido. Pero, a ver, ¿quién se animaba a hacer esto? ¿Quién se animaba a hablar de estos temas, cierto? Me parece que esta es la gran verdad del despertar, por así decirlo. Sí, sí. Es aprender a vivirse y a sentirse. Y tener claro además que somos totalmente imperfectos, ¿sí? Eso de tratar de, sí, de complacer a todo el mundo y de ser el ideal de los demás, no, somos totalmente imperfectos. Y además, pues, para entender por eso somos hermosos y por eso nos encontramos con otra persona y nos complementamos y aprendemos todos los días de alguien más. Este, Vos hablabas hace un rato y decías, no, esta gente que se viste de la capa de héroe o de maestro, ¿sí? En este Ujú. camino espiritual o en este camino de comprensión hay mucha gente que dice, no, yo soy un maestro, yo soy un alumno, yo soy un Todos, alumno. en la Yo escuelita de la aprendo todos los vida, días. Gabriel, yo Sí, te yo aprendo digo, todos los días. La gente hace más preguntas y yo digo, pucha, nunca me yo no pregunté sé, esto. me Déjame encanta decir, revisar y no no sé, no sé, sé, y es no divino. sé, y es divino. Y en la Claro, escuelita de la vida venimos todos a aprender, a veces a compartir totalmente. conocimientos, como en este caso Gabriel, con una maestría y bueno, una formación espectacular. ¿Qué pensás de habitar el único momento en el cual puedo estar, este presente Aquí de momento? ahora. Claro, claro. No, y por eso, es un regalo y por eso se llama presente. Y tengo que serlo, ¿por qué? Porque si no caigo en estos típicos juegos, el exceso de futuro me da ansiedad, el exceso de pasado me da depresión, sí, es como una fórmula muy conocida, ¿sí? La cosa es, ¿qué hago yo con mi vida hoy, aquí y ahora y qué decido mantener y perpetuar en ella? Y siempre, para mí, al final se resumen en lecciones. Gente me dice, ah, sí, vos sos muy simplista, toma lecciones diferentes, vas a tener resultados diferentes. Einstein lo decía, la definición de locura de él era hacer lo mismo y esperar un resultado distinto, Diferente, claro. Si hago lo ¿sí? mismo, no puedo. Dame algunos tips para vivir en este intento de ser mi mejor versión aquí ahora. A ver,
volviendo a lo Esta es básico, la caridad. una visión Sí, simplista que te estoy pidiendo, sí, ¿viste? sí. El hombre me No, da por un eso, tratado y yo le pido tips. volviendo a lo básico, la caridad y el amor comienzan por casa, ¿sí? Entonces, yo invitaría a la gente, antes de salir al encuentro con el otro, hagan, por ejemplo, un ejercicio que Luis G recomendaba mucho, que le hacían al espejo. O sea, párense frente al espejo y díganse 3 cosas que les gustan, físicas o emocionales o actitudinales, y háganlo todos los días durante 3 meses. ¿Para qué? Para generar el hábito del amor propio. Claro. Porque yo me voy a vincular con el otro desde la cantidad de amor propio que yo tenga. Y yo siempre pongo un ejemplo que es muy trivial, pero creo que ilustra muy bien, ¿no? Si agarra, imagínate que vos vas cruzando la calle y te encontrás con un motorizado que es un obrero y te da un piropo de obrero motorizado, ¿no? O sea, bien pintoresco, bien arrabalero. Y hay mujeres que lo primero que se sienten es insultadas, ¿no? Ay, este boludo, ¿cómo se le corre? ¿No? Y sale mucha rabia. Y normalmente sale mucha rabia, ¿por qué? Porque esa mujer se ha dado cuenta que ese hombre que no la conoce encuentra un montón de atributos y un montón de ideas en ella que ella no reconoce. Y esa es la verdadera rabia. Porque una mujer que está en armonía puede decir, a ver, no me Yo lo gusta la aplaudo. fuerza. Yo, si me llega a ¿Sí? pasar Por eso. eso, pero yo me doy vuelta Pues y tú te dices, agradezco y te puedo dar un beso. bravo, y eso es lo que voy, pues tú dices, no, puede que no me guste la fuente del piropo, puede que no me guste la redacción del piropo, pero reconozco que el hombre tiene buen gusto, ¿sí? Pues se está fijando en mí. ¿Sí? Entonces tú dices, ah, soy divina y sigo y lo disfruto, ¿sí? Y no pasa nada. Entonces, cuando hay de mucha gente que anda peleada con su autoestima y cuando alguien viene a ofrecerle y le dice, mira, me acordé de vos, te regalo esto, esto no es de gratis. ¿Qué intención hay detrás? ¿Qué me va a pedir ahora? Porque nadie me da cariño por nada. Porque está acostumbrado a que el cariño es una cuenta por pagar, ¿no? Y Ujú. eso es un tema distinto. Cuando yo estoy en armonía conmigo, yo me vinculo desde el amor con el otro. Y el otro me da algo que yo quiero aceptar, lo recibo. Si me da algo que no quiero aceptar, le digo, "Bueno, no me interesa", y lo rechazo en paz. Y no lo rechazo como, ay, ¿qué va a decir Alicia? Le dije que no, y si ahora me dice que no, entonces no me vuelve a invitar al programa. Y como no vuelve a invitar al programa, puedo decir, Bueno, pucha, no. fíjate, O sea, fíjate, este comentario de Yassi, justo con esto que acabamos de hablar, qué pena saberlo ahorita y no antes. Ya empezamos a condenarnos por lo que no aceptamos antes, pero no jodamos. ¿Te das cuenta claro, ahora? Tu despertar es ahora. vamos a hacer una redacción. Qué bueno que lo sabes ahora y que puedes tener un futuro mucho mejor, Ya está. ¿sí? Pero ves esta cosa que tenemos judeocristiana, esta carga tremenda. Ya estoy sufriendo porque no me di cuenta hace 30 años. Ya está. ¿Sabes una cosa? Ya pasó. Claro. El pasado ya fue. Lo único que tenés es el ahora. Date cuenta, como el futuro es inexistente, por lo menos eso creo yo. Bueno, ¿tenés Sí, sí, ganas, Gabriel, de contestar algunas preguntas o ya estamos sobre la sí, hora? dale. ¿Tenés? Estamos sobre la hora, pero dale, no hay Dale, problema. vamos. Dale, Hay, dale. hay, hay mucho y Sí. la verdad que, bueno. A ver, ¿cuál te resuena? Espera, hay Dale. tantas que... La que te resuene. Y la Dale, verdad, dale tú, para sí, alguna y vamos con estoy eso. tal, espera un poquito. Yo tengo una alarma ahora sobre mi hombro. A ver, ¿qué le pasa a Clau? Yo tengo una alarma ahora en mi hombro. ¿Podrían hablar un poquito sobre cómo hacernos cargo? Bueno, es lo que estamos hablando, para estar bien. Sí, todo el tiempo Claro, hablo, pero Gabriel. fíjate algo muy rápido para entender. O sea, esto va a sonar un poquito complejo al principio, pero voy a entender que es muy elemental, ¿sí? Biomecánica, ¿sí? Cuando digo biomecánica, ¿a qué me refiero? ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? El hombro. El hombro me sirve para proyectar mi mano hacia adelante. Entonces, Mm, si yo veo esto como sistema, el hombro me va a estar para pedir, para atraer al otro, para darle un parado. Entonces, muy esa bueno. alarma sobre tu hombro que te está diciendo, aprende a manejar mejor las distancias. ¿A quién tenés que darle un parado? ¿Y a quién necesitas más cerca y cómo lo puedes tener? Wow, qué ¿Eh? interesante. Sencillo. Pregunta Nadia, ¿se puede curar un tumor en la cabeza de una niña de 7 años? Sanen primero a la madre, principio de la medicina china. Sobre todo en los primeros 7 años de vida, el niño, y esto es parte de algo que se llama proyecto sentido, el proyecto de vida del niño es darle sentido a la vida de los padres. Ujú. Revisen qué le pasa a la madre muy en particular y cuáles son el conjunto de creencias limitantes, cuál es la función
Y ojo, por favor, no culpen a las madres por esto, porque no es culpa de las madres, ¿sí? Es como el niño interpreta su relación de apego y su relación de espejo emocional, en muchos casos. Ya una niña de 7 años, a mi entender, tiene una autonomía suficiente, pero tiene todavía una necesidad de ser, en muchos casos, amalgama emocional de la familia o quien se inmole para que el equilibrio familiar se mantenga en armonía. ¿Sí? Ujú. Entonces revisen, porque ese tumor en el cerebro, además dependiendo en qué zona se aloje, cuál es el órgano que lesiona, si hay compresión o no, o sea, hay un montón de cosas que tengo que saber para poder ser un poco más efectivo, Sí, sí, pero pero en términos generales estamos hablando de una serie de creencias limitantes que van a frustrar una forma de reacción o que van a imposibilitar alguna forma de reacción, que en este caso es un símbolo. La enfermedad sí. siempre es un símbolo. Y vamos a la última pregunta, si te parece. Vale. Psoriasis por separación de la familia y pareja, ¿se cura? Sí, claro, en la medida que la persona, y vuelvo al amor propio. El tema con la psoriasis, sí, depende de dónde aparezca, en el arco de las cejas, a superciliar, en el marco. Esto es, sí, el cabello normalmente es que el marco es referencia de mi cara. Así que estamos hablando de imagen propia, estamos hablando de cómo yo proyecto mi imagen a la vida, estamos hablando de autoestima, estamos hablando de mis ideas, mis decisiones. Así que deja de criticarte tanto, querete un poco más, comprendete un poco más. Y la vida va a ser mucho más linda, porque dejas de depender de la necesidad de Ah, aceptación del otro, sí. para comenzar por la aceptación personal. Y créanme que la psoriasis ahí se sigue en un tris, porque sigue siendo más temprano que tarde un problema de piel. Y la piel es contacto, es vínculo con el otro, ¿sí? Lo que doy, lo que pido y los acuerdos a los que llego. Mm. Wow, Gabriel, ¿qué te puedo decir más que gracias, gracias, No, gracias? gracias a ti y a ustedes por acompañarnos, por Te voy a favor, qué lindo decir, bien. me encantaría, si te resuena, compartir en un tiempo otro despertares juntos. Han quedado muchos Cuando temas. gustes, claro que Hay sí. hipotiroidismo, rosácea, cáncer de mama, muchísimo, pero Sí, sí. Cuando fundamentalmente, quieras, claro, claro. último tip, hacer nuestra mejor versión aquí ahora, de eso se trata, ¿no? Hacer nuestra mejor nación, exactamente. Ser fiel a nosotros, ¿sí? Ser fiel a nosotros. Respetando a los demás, por supuesto, pero ser fiel a nosotros, ¿sí? Si estoy incómodo en un lugar, es válido que me vaya, sea cual sea ese lugar, Sea un grupo familiar también. sí. Mm, aprender a respetarnos, amarnos, respetarnos, honrarnos y perdonarnos. Muchas gracias. La Totalmente, verdad, un totalmente. placer Bendiciones, enorme. qué linda Gracias charla, por qué lindo tus encuentro. contenidos, que te sigo siempre. Gracias, gracias por tanto. Qué linda. Chao a todos. Bendiciones. Chao, Gracias. chao. Chao.